Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Abuso sexual en la infancia, desigualdad de género y violencia y el rol de la escuela para construir igualdad van a ser los temas que nos convocan hoy. Con Jorge Bonovich, médico, psicoanalista y especialista en infancia y abuso, con Claudia Martínez, la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, y con Zuli Miretti, secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nuestros invitados nos darán los elementos necesarios para pensar sobre la urgencia y la necesidad de construir igualdad. Nuestro primer invitado, Jorge Bonovich, con una amplia trayectoria en el trabajo con niños, con abuso y con adolescencia. El abuso infantil, el abuso sexual infantil, porque, bueno, vos dijiste abuso infantil, pero vos sabés que está mejor dicho la palabra abuso infantil, porque no solamente tiene que ver con el abuso sexual, sino también con el que nosotros consideramos que va a ser el abuso más importante en el siglo XXI, que es el abuso emocional de los chicos. Entonces está bien que hayas iniciado con la palabra abuso en general. El abuso sexual es el más visible dentro de todas las características de las situaciones abusivas. Y el abuso emocional es mucho menos visible, está mucho más naturalizado, inclusive penalizado en cierta manera por nuestra sociedad. Pero en cuanto al abuso sexual infantil, se trata fundamentalmente de todas aquellas conductas sexuales, ya sea conductas que pueden tener que ver con tocamientos, con físicamente y también no físicamente, o sea, por ejemplo, con el auge de los medios de comunicación, el poner a los chicos a ver pornografía o permitir que ellos puedan ver todas las situaciones pornográficas, o son situaciones que uno también considera, no hay contacto físico, pero también se consideran abusivas. Entonces todo eso que en mucho tiempo, y aún hoy se considera como muchas veces por la sociedad y por la gente, por los adultos, como cosas medias naturales, y bueno, no pasa nada, etc. Inclusive muchas veces en los colegios se lo considera juegos de niños, lo cual es cierto porque hay juegos sexuales entre los niños que son muy naturales. Hoy se ha hecho visible que eso no es tan natural ni tan normal, etc. Han cambiado mucho los perfiles de lo que uno llama el abuso sexual infantil, sobre todo por la situación traumática que le genera a los pibes y a las pibas que lo padecen. Si hay algo que ha cambiado mucho en el perfil de hace 30 años ahora en el campo del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, es que antiguamente siempre se tomaba que el agresor, el ofensor, aquel que tenía el placer, etc., generalmente era un adulto respecto de un niño. Generalmente ese adulto era intrafamiliar, de dentro de la familia. Ahora ese perfil ha cambiado, continúa habiendo adultos que explotan sexualmente el cuerpo de los niños para su propio placer, pero ahora también hay niños que abusan de otros niños. Adolescentes que abusan de niños adolescentes, con la misma naturalización. Yo lo hice porque ella estaba desnuda, la nena tiene 7 años y tienen el mismo texto, y son adolescentes o son protegidos por la convención, por supuesto, tienen con sus derechos, o son niños, como en este caso que relaté en un colegio, a respecto de otros niños que también tienen ese tipo de cuestiones. Eso ha cambiado mucho. Así como ha cambiado también en estos 30 años que antes, generalmente los abusos que se denunciaban eran de las nenas,
¿no? Producto de que adultos, varones, generalmente dentro de la familia lo hacían. En esta época se comienzan a denunciar también los abusos sexuales contra los varones, que era muy callado. ¿Por qué? Porque era una cultura machista y patriarcal que si alguien hacía una cosa abusiva sobre un varón en el colegio, en el club o en alguna iglesia, se la tenía que bancar porque es machito. Y los machitos se tienen que bancar todo. Pero ahora no. Ahora, con todas las luchas que devuelven los derechos, o devuelven, mejor dicho, conquistan los derechos de la mujer, la cuestión de género ha hecho de que se comience también a hacer visible el abuso sobre los varones, no tan traumatizados como las chicas por las situaciones abusivas. Las dos cosas. Hay mayores denuncias de abuso, eso sin duda alguna, y lo que se denuncia, lo que se notifica de la situación de abuso es apenas la punta del iceberg. Hay una cantidad inmensa de situaciones abusivas que no se denuncian ni se notifican. Porque la dinámica del abuso, como es muy intrafamiliar, ahora ya no es solamente la familia, es el centro de vida del pibe. Es el club, es la escuela, es la parroquia, o sea, varias cuestiones que están en juego, pero donde los niños, los adultos confían que deben ser protegidos ahí, ¿no? Entonces, hay más abusos porque se ha hecho más visible, y hay más abusos porque este tipo de sociedad de consumo, sociedad posmoderna y tecnológica, ha puesto una cantidad de instrumentos tecnológicos a servicio de las personas y inclusive de los niños y adolescentes, por los cuales el nivel de propagación y de abuso es mucho mayor porque circula por las redes, con las capturas, ¿no?, que se producen a través de las redes de trata, pornográficas, etcétera, o pedofílicas, ¿no? Entonces hay muchos abusos. Y los medios de comunicación en ese sentido tienen un campo es muy paradójico, porque por un lado han ayudado a que se haga visible esto, para que la sociedad tome conciencia, ¿no?, y se haga más visible la situación abusiva, ¿no?, lo cual es una cosa muy importante para que la sociedad, las personas, las familias, las mamás, los papás, comiencen a prestar atención sobre ciertas situaciones que en otra época no lo hubieran hecho. Pero al mismo tiempo han vuelto hipervisible, digamos, la cuestión del abuso sexual, y la hipervisibilidad muchas veces tiende también a esconder las cosas, o sea, termina haciéndolas invisibles, a reprimirlas, etc. Entonces, yo siempre digo de que antiguamente, hace 30 años, se escondía abajo de la alfombra para que no se vea, ¿no? Y en esta época no se necesita esconder abajo de la alfombra. Vos lo mostrás mucho, 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 todo el tiempo, y al final termina escondido abajo de la alfombra de cualquier manera, no por la hipervisibilidad que tiene. En dos niveles. Uno es el que hasta se ha aprobado por ley, que es, voy a poner, no dos, tres. Dos niveles propiamente de prevención, que sería uno, el ESI, la educación sexual en las escuelas, que es una forma realmente muy eficaz, muy idónea, desde el jardín, porque cuando vos le enseñás a los chicos desde el jardín, mi cuerpo no se toca, no podés permitir que nadie te toque tu cuerpo, etcétera, ya le está generando al chico una conciencia sobre el valor de su cuerpo, el valor erótico de su cuerpo, etcétera. Entonces, de alguna manera, el ESI, de alguna manera va estableciendo pautas que son muy eficaces en la prevención del abuso sexual en la infancia. El segundo, que a veces algunas provincias, Neuquén, acá un lugar de la provincia de Buenos Aires, pusieron en funcionamiento programas específicamente para eso. Por ejemplo, en Neuquén un programa se llama Contalo, donde iban a los colegios primarios y le iban diciendo a los chicos, a través de dramatizaciones, juegos, teatro, mimos, etcétera, que si alguien los tocaba, lo cuenten, para que lo cuenten lo que está sucediendo, porque
el mayor enemigo del abuso sexual en la infancia es el secreto, porque cuando hay secreto, ¿no? Porque esa es la cuestión, se genera un secreto por lo cual no se sabe y se puede vivir años enteros bajo ese dominio del ofensor. La principal prevención es cuando vos le haces la cabeza a la gente en la sociedad sobre este tipo de situaciones, porque es evidente que cuando hay una situación de una sociedad muy patriarcal y machista, el abuso surge como casi, es su hijo natural. El abuso sexual aparece como un correlato de esa sociedad machista y patriarcal, mucho más ahora que está unida a esta sociedad de consumo, donde entonces corre libre la cuestión de la sexualidad y entonces parece como que una nena de 9, 8 años, toda vestida de adolescente, arreglada de adolescente, pasa a ser como una mujer sensual, ¿no? Objeto del deseo para aquel que es un abusador. Y entonces, en ese sentido, lo más importante es tal vez la cabeza de la gente, ¿no? Cómo nosotros tentamos hablar con las personas de que es muy diferente una sociedad donde se respetan ciertas cuestiones de derechos, etcétera, inclusive del campo de género, que una sociedad machista o de consumo. Voy a dar un ejemplo. Normalmente en las sociedades patriarcales y machistas se casa una pareja joven, entonces ¿qué pasaba? El tipo iba a trabajar y la mamá se hacía cargo de bañar al bebé, darle de comer, etcétera. Toda esa cosa que uno sabe que en una sociedad, de una sociedad no igualitaria. En esta época es diferente. Los pibes y pibas se van casando, van teniendo hijos y van, el papá también lo baña, el papá le da de comer a su hijo, le cambia los pañales al bebé, los lleva, lo trae a la escuela. Y eso está comprobado de que reduce drásticamente todas las situaciones abusivas. Permite que se reprima mucho mejor cualquier deseo que nosotros llamamos así de carácter incestuoso, y por eso es mucho menos la cantidad de abusos sexuales en mujeres practicados por mujeres que los practicados por hombres, ¿no? En ese sentido. O sea que de alguna manera ese tipo de vida, donde la igualdad de género va entrando también en la familia, evidentemente tiene un efecto fundamental sobre la producción del abuso sexual. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En el micro de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Zuli Miretti habla sobre la necesidad de construir igualdad en las escuelas y sobre la importancia de ese rol. Para hablar de igualdad tenemos que hablar de lazos de solidaridad. Y está complicado porque no toda la sociedad es solidaria. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte porque creemos y apostamos a eso. Cuando hablamos de justicia educativa, sociedad justa, sociedad de iguales, bueno, pero eso es fácil en las palabras, pero después hay que llevarlo a la práctica. Y creo que nosotros con los compañeros docentes tenemos una herramienta fundamental en nuestras manos, que es trabajar con los chicos, ¿no? Porque eso hay que empezar a fomentarlo desde la niñez. Y bueno,
ahí está nuestra tarea y una de las cuestiones importantes y que este sindicato ha trabajado mucho también, que lo ha trabajado desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que es el tema de trabajar la igualdad de género. La escuela no debe favorecer nunca esta desigualdad de género, sino que tiene todo lo contrario. Y ahí está la apuesta, y la escuela forma parte de la sociedad, y la sociedad debe transmitir una igualdad la escuela debe transmitir una igualdad de género. Y si nos ponemos a ver un poco, vemos que, por ejemplo, si nos vemos en la historia, la mujer ha tenido siempre un lugar bastante renegado, sabiendo que ha habido mujeres que han hecho mucho por nuestra patria, pero bueno, están ahí relegadas. Yo creo que la escuela tiene que recuperar eso. Y tiene que recuperar muchas cuestiones. El trabajar la sexualidad también es una forma de darle derechos a la mujer, de trabajar la igualdad de género. Hoy por suerte tenemos leyes como la ley de educación sexual, pero que todavía falta trabajarlas. Entonces en eso tenemos que apostar fuertemente nosotros a trabajar en ese sentido. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos los maestros tienen en sus manos una herramienta fundamental para trabajar esto. Y nosotros, desde las políticas que está llevando adelante el sindicato, queremos llegar a eso en la escuela, y vuelvo a repetir, todo eso hace que nosotros trabajemos una sociedad de iguales. Y preguntarnos cuánto está dispuesto la sociedad a trabajar por esta igualdad. Y vuelvo a repetir, no es fácil en estos momentos trabajar una sociedad de iguales, porque no todos están dispuestos a una sociedad de iguales que implique solidarizarme con el otro, que implique trabajar con el otro, apostar por el otro, ponerme en el lugar del otro. En ese sentido creo que es lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Nos alegra mucho a nosotros que haya investigadores cordobeses que estén trabajando en el tema de investigación sobre COVID, así como también nos pone muy contentos de que haya investigadores a nivel nacional que han desarrollado un nuevo test de detección del genoma del virus, no test de serológicos, que son donde también hay otro grupo de investigadores nacionales que están trabajando en la parte de investigación de anticuerpos. Pero todas estas investigaciones tienen que llevar distintos procesos, distintas fases de investigación, las cuales deben ser respetadas para que sea una investigación que nos lleve a sacar conclusiones que sean válidas para la población. Y en este caso se anunció como un tratamiento efectivo cuando simplemente se está en una fase de investigación. O sea que no es un tratamiento estándar para la patología para el COVID-19. Entonces nosotros un poco queríamos llevar un mensaje de alerta, porque por ahí la población pretende usar eso como un estándar de tratamiento cuando esto simplemente está en una fase de investigación. El ibuprofeno que se consume generalmente no está indicado para esta patología. O sea, precisamente una de las contraindicaciones que tiene es la automedicación con ibuprofeno. Entonces, si la gente por ahí que no conoce mucho las distintas presentaciones del ibuprofeno y el ibuprofeno modificado que sirve para, se puede usar en nebulizaciones y puede traer, digamos, un conflicto bastante importante. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Cada día más cerca. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, y para hablar de violencia de género y desigualdad entrevistamos a la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez. Según la ministra, la pandemia ha profundizado la desigualdad, pero también puede ser una oportunidad para deconstruir los modelos que generan desigualdades y violencia.
la violencia de género y los femicidios fundamentalmente son el genocidio más importante que ha habido a lo largo de la historia. Es el genocidio más importante de la humanidad porque es el más extenso en el tiempo, en los territorios, en las clases sociales, en las religiones, pero que apunta directamente a las mujeres. Por eso nos parece importante haber diseñado esta política pública que pudiera atender de manera directa a las mujeres que hoy están sufriendo la violencia, pero también trabajando en la prevención, en el acompañamiento comunitario, en poder romper con todos estos estereotipos que sabemos que es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero como decía al comienzo, quizás la pandemia del COVID por la que hoy estamos atravesando también sea una oportunidad para que en esta ruptura de tantos modelos y de formatos, y donde vemos que también la economía hoy empieza a caer su modelo económico y político, tenga que ver también con estas voces de las mujeres que venimos reclamando un cambio de modelo. Porque la violencia de género hay que saberlo que está directamente ligada a un modelo ideológico, donde hay alguien que se siente superior a otro. Y así es como ha ido funcionando el mundo. Y para que el mundo siga funcionando de esa manera, alguien pensó en esto, que si se reproduce ese modelo y ese sistema de dominador y sometida, entonces el mundo podía funcionar de esta manera. Y yo creo que las mujeres le hemos puesto voz a esto, que no se trata de una pelea entre varones y mujeres, sino a una pelea por el cambio de la forma de manifestación del poder. Esta lucha no es solo de las mujeres, sino que es de varones y de mujeres por la igualdad. Creemos que es fundamental para conseguir un mundo más igualitario trabajar también sobre las nuevas generaciones y sobre ese cambio de paradigma a nivel social, comunitario, donde se han generado una serie de patrones culturales, de características vinculadas a un estereotipo que tiene que ver con un modelo de varón que sabemos que hoy es imposible de sostener, pero también con un modelo de mujer que ya no se ajusta a la mujer actual. Por eso estamos trabajando en las escuelas con un programa que se llama Escuelas Libres de Violencia de Género, donde a lo largo de los últimos años hemos trabajado con todos los equipos directivos y con los docentes para poder penetrar en esa primer capa que es la de la comunidad educativa, donde si esas docentes o esas autoridades no podían trabajar la violencia dentro de su propia vida y poder cuestionarse, era muy difícil que luego pudieran ir a las aulas y transmitir ese mensaje. Por eso fue un trabajo lento, progresivo y de mucha interpelación personal. Cuando uno habla de violencia de género, no podemos hablar en tercera persona. Un varón no puede decir que no es víctima de violencia de género si no puede ser capaz de interpretar de qué se trata. Hay mujeres que dicen que nunca han sufrido violencia de género porque tienen naturalizadas un montón de discriminaciones donde creen que eso le toca por ser mujer. Entonces es fundamental que sepamos que la violencia de género no es una violencia de varones y de mujeres, sino de los lugares donde la cultura nos ha ubicado y que es esa pelea por salir de ese lugar. No se trata de formación, de datos teóricos o académicos, y que la prevención no es dar una clase y decirle a los chicos qué se debe ser o no ser, sino que se trata de libertad y de salir de esos corsets que nos han puesto a lo largo de la historia, donde hemos sufrido mucho. Uno a veces, escuchando a algunas expertas que hablan de cómo el varón también ha sido una víctima de este sistema patriarcal, sin pretender justificar la violencia de ningún varón hacia las mujeres, pero sí, digamos, esta ubicación en donde se los va formando desde muy pequeños
a no llorar, a no sufrir, a contener las emociones. Y si uno se pone a pensar y se pone en la piel de ese varón, terminamos engendrando una persona sin ningún tipo de empatía con el otro o con la otra, sin ningún tipo de sentimientos, y que para poder endurecer tiene que ser más fuerte y tiene que seguir golpeando, tiene que seguir haciendo daño para poder sostener esa construcción que nunca le eligió y que es la que lo lleva a un destino que tampoco ha elegido. Por eso creo que hoy la pandemia termina siendo una oportunidad para romper con todo, para cambiar de hábitos, de costumbres, para entender que este mundo es el que tenemos y en donde tenemos que vivir todos y todas, donde empezamos a darle valor a la naturaleza, a las cosas, al dinero, a los recursos que tenemos como propios, pero también pudiendo visibilizar lo que le falta al otro, a repensar el consumo. Muchas sociedades hace 2 meses que consumen menos ropa, que consumimos menos combustible, y el mundo sigue funcionando igual y sabemos que hay un montón de cosas que ya no necesitamos. Por eso, en este despojo de objetos y de cosas y de darle valor a la humanidad, creo que hoy vamos a tener esa oportunidad de generar ese gran cambio. En todo este mes y medio de pandemia y de confinamiento obligatorio, hemos recibido más de 15.000 consultas y denuncias al 0800 que tiene la provincia para atender situaciones de violencia de género. Y hay cerca de 500 varones detenidos por violencia de género. Esto nos marca cuál es la situación, digamos, cómo se agravan las situaciones de violencia en el marco de la pandemia, y por eso también hemos organizado acompañamiento comunitario para mujeres en situación de violencia, donde en las distintas regiones del COE, junto a personal especializado, estamos llegando a las mujeres, fundamentalmente a aquellas que están en esos anillos sanitarios donde el aislamiento se ha reforzado por los riesgos de contagio. Allí estamos llegando con los programas de protección a las mujeres embarazadas para que no les falte ningún recurso ni control en el momento de la pandemia, con anticoncepción para aquellas mujeres que han perdido el vínculo con el centro de salud por distintos motivos o que hoy en esta situación de falta de recursos no están comprando el anticonceptivo y nosotros lo estamos garantizando. Y además con nuestros equipos de violencia para que aquellas mujeres que tienen antecedentes de violencia, que tienen botón antipánico o tobillera, sepan que estamos cerca para acompañarlas. Y al final del programa, en este espacio que usamos para reflexionar colectivamente, comparto un texto con ustedes de una escritora española. El amor es una herramienta maravillosa para la transformación individual y colectiva. Cuando el amor no se reduce a la pareja y llega al vecindario, al barrio, al pueblo, entonces es un motor para construir una sociedad libre de explotación, de violencias y dependencias. La revolución amorosa que estamos llevando a cabo las mujeres pone en el centro la alegría de vivir, los afectos, los cuidados y el placer. Sabemos que otras formas de quererse y organizarse es posible. Y aquí estamos, unidas, creativas, combativas, reivindicando el disfrute, el placer. Somos mujeres que ya no sufren por amor. Coral Herrera es la autora de este texto que me hicieron llegar. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Hasta el próximo programa.